tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a Un Mundo Raro y ya estamos aquí con nuestra invitada Patricia Armendáriz. Pati, buenas tardes, bienvenido a Un Mundo Raro una vez más, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, estoy aquí a la orden. No, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues nuestro tema es la reforma eléctrica. Hay dos cuestiones ahí muy interesantes. Has tenido todavía hasta la fecha, recuerdo no hace mucho haber visto todavía un tuit más tuyo, no increpando, sino desmintiendo pues todas las falacias que se han venido dando sobre la reforma eléctrica, pero sobre todo esta forma tan extraña, tan, híjoles, no sé, tal vez envalentonada de la oposición que dijo, no, ya casi destruimos al dictador terrible y espantoso, pero sucede que pues no todo fue miel sobre hojuelas con la oposición. Pero bueno, platícanos primero cómo estuvo toda esta cuestión de la reforma eléctrica, qué pasó en el Congreso y qué sigue pasando todavía con esta cuestión, que bueno, pues parece que todavía no ha terminado y que bueno, unos y otros todavía andamos en dimes y diretes. Gracias, mira, en realidad nosotros en la coalición hicimos un trabajo muy especial de que la gente supiera cuáles eran los beneficios de la reforma eléctrica. Se hicieron más de 260 eventos en toda la República explicándole a las personas por qué estábamos tratando de pelear por esa reforma. Nada más acuérdate que la reforma fue una manera de reaccionar del presidente a que cuando la ley de la industria eléctrica entró en vigor hace ya casi un año, varias compañías se ampararon contra la ley por anticonstitucional. En realidad, esa era la ley que el presidente quería mantener porque tenía los mecanismos claros de los contratos que se necesitaban revisar para que la CFE pudiera producir energía eléctrica, principalmente de sus hidroeléctricas. Cuando se amparan y un juez acepta la inconstitucionalidad de esta ley, es cuando el presidente va con esta reforma que supuestamente era mucho más agresiva, muchísimo más a rajatabla, porque le daba a la CFE un pedazo de mercado específico del 54%, y esa fue la que, pues en realidad, fue la que peleamos en el Congreso, porque la otra ley no estaba declarada inconstitucional. Lo hicimos con mucha injundia, como te decía, para mostrar y demostrar, porque la industria eléctrica es muy compleja y realmente los dimes y diretes adentro de la industria, los contratos, cómo estaban armados en contra de la CFE, era difícil pues aterrizarlos de una manera totalmente simple para que la gente se diera cuenta y entendiera pues que realmente lo que estaban haciendo, todos los contratos se habían como armado alrededor de una CFE que pues estaba maniatada perdiendo mercado. Y al estar perdiendo mercado, pues íbamos a dejar al albedrío de los mercados los precios de la energía eléctrica, tal y como sucedió en Texas, tal y como estaba sucediendo en otros países como España. Entonces terminamos esto y en el Inter, pues en el Olimpo, como yo le llamo, pues yo veía que había ciertos pues movimientos de tratar de convencer a la oposición de que votara con nosotros, y sí hubo coqueteos del PRI, principalmente en varias ocasiones, diciendo la reforma como va, no va. Si le cambian algo que nosotros queremos, tal vez. Y después hubo una posición de decir la reforma tendría que ser hasta después de las elecciones, cosa que nosotros no permitimos, porque parecía como que se prestaba a que la reforma era una pieza de cambio en un cambalache de tal vez candidaturas, de yo, PRI, voy a votar contigo sí, solo si me dejas ganar, por ejemplo, no sé, en Tamaulipas.
Entonces ahí sí que dijimos, pues no, tiene que venir antes de las elecciones para que no aparezca esto. Y a la hora que, pues, básicamente dijeron, si cambian algunas cosas, nosotros sí votaríamos por la reforma. Y parece que, como te digo, en el Olimpo, como le llamo a las presidencias de mesas y todo, a la Jucopo, etcétera, se conoce que preguntaban, bueno, qué quisieran y presentaban una propuesta de 12 puntos y yo estaba muy contenta porque todos eran muy viables, todos eran entregables, que no solo no iban en contra de la reforma, sino la complementaban. Aquí tengo una pregunta, porque en realidad quedó en el aire quién específicamente entregó esta propuesta de los 12 puntos. O sea, ¿fue en conjunto el MacPrian que hoy conocemos o fue alguien en específico que a la hora de la hora se echó para atrás? Ahí Rubén Moreira, por ejemplo, prácticamente tenía un discurso de que vamos a aceptarla, pero a la hora, justo en el momento preciso, dijo no. ¿No? Porque obviamente dicen por ahí que no le dieron la candidatura de Hidalgo, etcétera, etcétera. ¿Cómo estuvo esta parte? Dos días antes de que la reforma fuera a votarse, el PRI y el PAN hicieron un acto público donde mostraron los puntos que ellos iban a proponer en su propia reforma, así lo pusieron. Entonces, incluso la cúpula de Morena pospuso el dictamen al jueves o al domingo, no recuerdo, con tal de ver si podían acomodar las demandas de la oposición, del PRI, el PAN y el PRD, que salieron juntos a decir esta es nuestra propia reforma y eran puntos que se podían absorber en la nuestra. Y fue cuando salió Nacho Mier a anunciar que con gusto informaba que todos los puntos, excepto uno o dos que quedaban comprendidos en otro lado, que sí quedaban aceptados, se aceptaban de la propuesta de la reforma. Entonces yo estaba de verdad muy contenta ese día, porque dije, todos son aceptables, no hay nada así escandaloso, espantoso, al contrario, era muy, pero muy nutritiva para la reforma original, porque era toda para la gente, para las pymes, muy incluyente, y dije, pues segurísimo que no tenemos ningún problema. Entonces así fue, la aceptamos la noche anterior y fuimos quedamos como todavía en un compás de espera de 3-4 días para que ya después del anuncio de Nacho Mier hablaran entre ellos en la Jucopo, por ejemplo, y cuando llegamos a la reforma, pues entramos con un espíritu, pues decir, seguramente aquí en las reservas vamos a poder hacer concesiones nuevamente, etcétera, pero entraron desde el principio diciendo no pasará, no pasará, no pasará. Y yo en lo personal estuve yendo y viniendo porque los discursos, primero del PAN, del líder de la bancada del PAN y luego del líder de la bancada del PRI, los discursos de ambos fueron muy conciliatorios. Fue, extendemos la mano, si aceptaran algunos puntos, esta es una reforma que podría ser incluyente. Dijimos, pues a ver qué necesitan, ¿no? Entonces yo misma fui al PAN a felicitarlo y decirle que qué bueno que estaban extendiendo la mano. Entre nosotros había 8 speakers para terminar la reforma. No, éramos como 17 speakers. Y de repente al número 7 de los speakers de Morena nos dijeron ya, ahí muere. Y para mí eso era como un síntoma de una señal de que no habían logrado convencer a la oposición de nada. Y había sido corroborado también por mí, porque yo me estuve acercando a las bancadas, bueno, ¿qué más necesitan? Y entonces, hace cuenta, decían alguna otra cosa, luego dijeron que no habíamos entendido bien, que los 12 puntos no eran todo, que era obvio, pero absolutamente obvio, incluso para una persona como yo, que era mi primera ronda de algo tan complicado, era obvio que venían con la consigna de no aceptarlo.
Entonces, para mí fue muy triste porque fue como, en primer lugar, un engaño, de que sí vamos y luego a la hora, y se hicieron como que no habíamos incluido ningún punto y ahí estaban todos los puntos. Y después darme cuenta de que efectivamente traían una consigna de quién, no lo sé. En este país he aprendido que hay muchas cosas que... Se te fue el sonido, mi querida Patti, se te fue el sonido, no te alcanzo a escuchar. No te alcanzo a escuchar, no sé si me escuchas. No te escucho, se fue el sonido. Ah, no sé, es que se te fue el sonido, no te escucho. No sé si tú me escuchas a mí. Que no te escucho nada. De pronto, pause, se fue el sonido. Nada, no, nada. Nada, de pronto, pum, se fue el sonido así tal. Y sí, ahí estás, ya estás de regreso. Ya estás de regreso. ¿Sabes qué? Tuviste una pequeña baja en tu internet y creo que eso generó que se te fuera el sonido. Pero ya te estoy escuchando una vez más, Pati. Creo que ahí sí me Perdóname. escuchas. Sí, sí, perfecto, perfecto. Ahí sí estás ¿En dónde me perfecto. quedé? En que, de hecho, en este país has aprendido que hay cosas que no se saben bien. Pues sí, básicamente yo creía que posiblemente había flexibilidad, pero me quedó claro que traían una consigna de no sé quién, pues de simplemente votar en contra de la reforma. Lo que sí me gustaría enfatizar es que no olvidemos que unos días antes el presidente insistió ante la Suprema Corte que volviera a revisar la constitucionalidad de la ley y no pudieron rechazar la constitucionalidad de la ley, que eso era realmente lo que el presidente quería. Y yo estoy convencida de que es un gran estratega porque pues, puso un fallback de que si no pasaba la reforma, pues pasaba lo que realmente le había querido originalmente y así fue lo que pasó. Ahorita con la ley, la Comisión Federal de Electricidad tiene capacidad hasta para producir el 100% de la energía y antes estaba topada a un 54%, pues ahora podemos producir hasta el 100%. Entonces me da risa porque el presidente decía, bueno, su victoria pírrica, ¿no? Creo que ni a eso llegaron, no llegaron ni siquiera a una victoria pírrica, Pati, o sea, de verdad fue una derrota brutal. Estábamos analizando días antes que sería mejor para la oposición tener una reforma eléctrica que lo que está pasando en o sea, que hubiera pasado mejor la reforma eléctrica que la ley de la industria eléctrica, porque al Totalmente. final de cuentas es lo que estás diciendo, ¿no? Hoy, bueno, por lo menos al siguiente día de tener el 3% de la capacidad de producción, CFE pasó de inmediato al 10%, y parece que en este momento ya estamos sobre el 12, 15 y recuperando poco a poco. O sea, bueno, obviamente 10% más de lo que se producía estaba sobre el 30, ya la Comisión Federal de Electricidad, que sí que pasó al 40 y prácticamente ya está llegando al 50 en unos cuantos días. Y ese 4% que le restaba, si pasaba la reforma eléctrica, pues ya iba a ser todo y los demás contentos y felices, pero querían todo el pastel. Ese fue el error de la oposición, querer todo el pastel. Así es, pero lo que no entiendo es por qué. O sea, la verdad es que efectivamente los perdedores de todo eso son los grandes consorcios internacionales que están detrás de las compañías internacionales mexicanas y son los que realmente sus intereses son los que fueron afectados. Y es a donde te digo que he aprendido que en este país, pues eso, más allá de las fronteras, la injerencia internacional de las grandes capitales en el sistema político mexicano es importante. Sí, pero eso fue consecuencia del neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo entregó todo. Perdona, voy a ocupar una frase muy mala, pero es así como yo la entiendo. Los neoliberales nos dejaron encuerados y con el culo al aire, literalmente. O sea, no dependíamos de todo
Y justamente en este momento, justo ahora que estamos viendo el fin de la pandemia, donde todo se paró, luego una guerra, donde hoy, por ejemplo, Rusia ya controla el 50% de la producción de trigo en el mundo, porque ya Mariupol bueno, ya tomaron el control de Mariupol, que es el principal puerto de Ucrania, de donde salen los granos. La India, que es el segundo productor, no quiere ya vender al extranjero, por supuesto, trigo. Y bueno, pues nosotros estábamos muy contentos y muy felices dependiendo absolutamente de todo lo que venía del extranjero. O sea, literalmente nos dejaron encuerados con el culo al aire a ver qué nos pasaba. Tenemos sin duda al mejor presidente en el peor momento de la historia, cuando está cambiando además el mundo, en fin, etcétera, etcétera. Pero de verdad no se dieron cuenta de lo que decían. O sea, de verdad son tan tontos. Querían acá, o sea, el odio a Andrés Manuel los ha omnibulado a niveles tales que ni las pinches leyes leen. No, yo, la verdad, yo respeto muchísimo cualquier tipo de pensamiento, incluso el neoliberal. La verdad es que todos marchamos durante 40 años hacia lo que era la salvación del mundo, que era el neoliberalismo, incluida yo. O sea, la globalización era la piedra de toque, era lo máximo, pero lo que no se habían dado cuenta era de dos cosas. Una, pues digo, la benévola es la que los mismos premios Nobel han impugnado diciendo el neoliberalismo no trajo, aunque fuera de buena fe, no trajo el bienestar generalizado que proclamó a través de sus políticas de globalización, de libre mercado, de un gobierno pequeño. Esa es la parte que todo el mundo ahora dice, hay que ver hacia dónde ahora vamos a ir porque ese modelo no sirvió, hasta lo que sucedió en México, que fue el extremo del neoliberalismo, y que el mismo Adam Smith lo decía, tengan mucho cuidado de la tentación de algunas empresas de trabajar en confabulación con el gobierno, donde la política económica se vuelve política privada de unos cuantos, y donde en lugar de que realmente la competencia sea la máquina del bienestar, se convierte en el diablo de la desigualdad. Y eso fue lo que pasó en México. O sea, desafortunadamente fue pues una especie como de yo ahora te dicto la plana, yo capitalista te dicto la plana de cómo yo voy a ser el gran motor de la economía, incluso te digo, pensando bien, ni siquiera en cochupos ni corrupción. A ver, apúntale aquí y, por ejemplo, declara que la energía hidroeléctrica no es limpia, yendo en contra de la ley que dice que la incluye como energía limpia. Hay un papel de la administración pasada que declara que la energía hidroeléctrica no es limpia para que no entrara a competir. O sea, cosas tan obviamente confabulantes, pues para favorecer al capital privado. Pero, Patti, esto no solamente pasó en México, ¿no? Esto pasó, o sea, en todos lados. Hay, bueno, no sé, yo todavía no he comprobado esto, pero parece que en Nueva York ya empiezan incluso los saqueos, que no es cosa rara, además pasa constantemente en Estados Unidos, este tipo de cosas, pero bueno, en todos lados, en España misma, prácticamente de la misma manera copiamos todo lo que estaba pasando en España y lo trajimos para acá para pues hacer muy ricos unos cuantos, pero Pati, por favor, de los 2 años de pandemia lo único que lograron es que los hombres más ricos de este planeta duplicaran sus fortunas y por supuesto que eso no pasa nomás porque sí, no pasa nada más porque los gobiernos, o el gobierno mexicano se fue al extremo. Todos los gobiernos estaban exactamente igual y siguen exactamente igual, que incluso, bueno, pues tienen que empezar a hacer leyes como en Francia para decir, bueno, va a haber tope de precios, justo que lo que el neoliberalismo odia y detesta, que es el gobierno, en esencia.
porque además pues, la máxima del neoliberalismo es el Estado mínimo. Entonces, bueno, todos los estados estaban exactamente igual y esto creo que se ha repetido constantemente en todo el mundo. Y bueno, a partir de eso, sí te hago una pregunta ya para finalizar la entrevista. Bueno, pues entiendo que estás un poco delicada, bueno, no delicada de salud, no, no es así que estás un poco mal en esta parte de la salud, igual que todos, porque hijo, está del nabo. Pero bueno, a partir de esto, ¿cómo ves que se venga este nuevo proceso del mundo? ¿Cómo estás viendo a partir de todas estas cosas que están pasando en pequeñito en todos lados, en Francia, bueno, en Inglaterra también empezaron a llegar a cosas así, con una Rusia que, bueno, pues se ha aventado al ruedo con todo, que ha cerrado llaves de hidrocarburos a toda Europa, con una inflación brutal. ¿Cómo ves que esto siga hacia adelante y cómo ves el papel que México va a jugar en esta parte donde parece que hay globalistas contra nacionalistas? ¿Cómo estás viendo este panorama? Pues mira, no hay que olvidar que estamos viviendo como un eclipse a donde hay dos factores importantes. El primero es la post-pandemia, el estado resultante de una post-pandemia, a donde los países se están cerrando a ultranza vis-a-vis la gran apertura que era la globalización. Esa se están se están fundando bloques, nosotros tenemos que estar allí, el presidente lo repite mucho, tenemos que estar en el bloque americano, en Estados Unidos le está cerrando la puerta a China, porque está muy lejos, no es creíble que pueda importar desde allá ante una pandemia, hay un shock de oferta impresionante, los sistemas de transporte mundial están totalmente embotados, no pueden producir, no pueden llevar los productos. México, digo, el mundo completo está como en un tráfico intenso, en un embotellamiento de tráfico, y eso es lo que tiene una oferta restringida y es todo lo que está sucediendo con la demanda. Aparte de eso, ya les decía, ya casi 5 años o más que yo recuerde, ya estaban todos los economistas planteando y ahora qué sigue. Incluso Piketty tiene hasta un librito muy provocativo que dice el socialismo, ¿no? Pero definiendo cómo, porque nos volvimos muy burdos en decir izquierda, derecha, socialdemocracia, que es todo lo que realmente estamos cuestionándonos. Pero en esa parte sí el Estado mexicano es el más obvio, porque viene de un péndulo de total privatización a ultranza, donde, pues, perdón por la palabra, pero nos abrimos de piernas ante el neoliberalismo. Si era privatizar, pues privaticemos todo. Si era abrir, pues abramos todo. Y ahora el péndulo viene al revés, a donde el Estado dice, pues ya se fijaron que no se puede, tiene que haber un Estado más fuerte, más dirigista, a donde el Estado tenga que arreglar problemas de monopolio, a donde el Estado tenga que arreglar problemas normales de mala distribución del ingreso del modelo anterior. Ese es el segundo gran fenómeno. Y ahora el tercer gran fenómeno, que ya se va entardado, pues la supremacía otra vez entre Rusia y el resto, otra vez una guerra fría. O sea, son tres grandes encontronazos que estamos viviendo en México, sufriendo en México en términos de inflación, en términos de una batalla durísima, como nunca la había visto en mi vida, de los intereses privados defendiendo lo que ya tenían ganado. Ha sido muy fuerte todo lo que se ha hecho, está en riesgo, te lo puedo decir clarísimo. La continuidad de la 4T está en riesgo porque todavía tenemos 4 años, somos chiquitos, todavía somos bebés, y fundamentarla bien, pues te va a llevar tiempo, y esa es la parte donde ves que no pasarán las reformas y toda la oposición en contra de todo esto, ¿no? Entonces, digo, son tres grandes gigantes que nos están pisando, que se está hablando ya de una recesión mundial, a donde México, pues desafortunadamente va a tener que volver a quedar
en medio de todo este problema y pues conformándonos con un magro 2.5% de crecimiento que siempre hemos tenido de todas maneras. Lo que México está haciendo ahorita es tratando de hacer todo en un cambio estructural. No está ya retando, como el presidente al principio decía, el crecimiento económico que podía ser mayor. Ya el presidente ahorita está como más conforme con que sus reformas estructurales sean de fondo, realmente haya un país más democrático, haya un país con más control no de la inflación, perdón, de la corrupción, y ahorita peleando la inflación, o sea, estamos terminando de pelear la pandemia y ahora estamos con todo peleando la inflación, que sería un fantasma espantoso si se volviera a desatar ese monstruo. Yo tengo un chunche que no me deja hacerlo bien. Viene la siguiente, viene la reforma electoral donde sí hay un verdadero cambio de fondo, pero parece que además de cambio de fondo, las reglas del juego cambiarían brutalmente. La única, realmente, después de 1977, la siguiente verdadera reforma política del Estado. ¿Cómo estás viendo a la oposición con respecto a esta nueva batalla que se va a librar en la Cámara de Diputados? En primer lugar, espero que la posición de la oposición de la vez pasada haya obedecido intereses privados, y que están, al no tener intereses privados detrás, tratando de parar una reforma, pues esté más abierto el diálogo y la discusión. Ya tenemos el antecedente de que no es cierto que el presidente manda cosas que no se les puede cambiar ni punto ni coma. La prueba está en que cambiamos todo lo que quería la oposición en la reforma eléctrica y ni aún así. Y veo muchas coincidencias entre el PRI, PAN, PRD y Morena y PT y el Verde en lo que queremos de esta. Yo creo que vamos a salir con algo a donde sí vamos a coincidir en un círculo de intersección de intereses. No sé cuáles van a ser las áreas más fuertes, porque, por ejemplo, pues la transformación del INE, el pataleo va a ser de los partidos que ahorita ya no son hegemónicos y posiblemente logremos que los candidatos se elijan de una manera más democrática. La parte de los diputados no la veo, porque básicamente sí fue una discusión muy fuerte de por qué necesitaba el rollo plurinominal venir a balancear las minorías, y así ha estado siendo. Entonces eso la van a pelear muchísimo de que no sea así. Yo sí voy a meter mi cuchara muy fuerte con mecanismos muchísimo más contundentes en contra de la compra de voto, que para mí es el cáncer de la democracia en México. Entonces va a haber discusión sana, va a haber parlamento abierto otra vez, etcétera, etcétera, pero en un campo menos minado por intereses privados, yo te diría. Entonces va a ser una discusión más rica y más convergente, yo diría. Bueno, por lo menos algo bueno puede salir de esta nueva reforma, aunque lo primero que dijeron es no pasará. No va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Y bueno, y uno así de que, híjoles, si tomamos en cuenta los resultados del 2018, o sea, yo que ustedes la aceptaría. Sí, pues sí. ¿No? O sea, yo que la oposición, pero con los ojos cerrados, nomás con ese puro dato, con los ojos cerrados. Pero lo cierto es que sí, efectivamente, habla por las minorías, porque simple y sencillamente un 3% te da automáticamente el derecho a tener un diputado, no como ahora, que un 3% te da derecho, pero como que sí, pero no. Ya veremos con las matemáticas de quién sabe cuánto, y acá en este caso, pues con las listas de partidos en cada entidad federativa, pues necesariamente el mínimo a obtener es el 3%, que es la votación mínima para seguir teniendo el registro, y de ahí en fuera, pues vámonos sumando de a 3 en 3, y bueno, pues si tomamos en cuenta los resultados del 2018, creo que con los ojos cerrados deberían de aceptarla. Ya veremos
ya veremos qué tanto quieren cambiar y bueno, pues ya veremos también qué tanto se puede cambiar. Bueno, pues yo estoy en total desacuerdo con que alguien dice por ahí que hay que reformar al INE, que no sé qué, no, yo creo que se tiene que deshacer completamente ese INE. Y ya, bueno, aquí Gael nos pregunta que qué hay en materia anticorrupción. ¿Qué nuevas leyes anticorrupción han salido de la Cámara de Diputados? Quiero suponer que esa es la pregunta de Gael, si puedes responder. Pues mira, en realidad, como lo veo, el régimen pasado y el antepasado, principalmente el pasado, sentó reformas muy chulas, muy bonitas, muy sexys, muy perfeccionadas. Y el entramado de la lucha contra la corrupción, para mí que en las leyes y en las instituciones está muy claro. El chiste aquí es un problema de que las leyes se cumplan. Y ese ha sido el pleito del presidente. La corrupción en el sistema judicial es verdaderamente asquerosa. La lucha del presidente contra la violencia en todos los sentidos, tanto la de la delincuencia organizada como el feminicidio, etcétera, etcétera, se topa con el federalismo y la independencia federal en el legislativo. Y esa es corrupción. Eso es definitivamente corrupción. Corrupción es el enemigo número 1 de la inseguridad en México. Es el enemigo número 1 de la impunidad en México, porque ¿qué te sirve probarle a un juez que un delincuente necesita ser juzgado cuando el juez lo libera al día siguiente? Entonces, la verdad es que para mí la impartición de justicia a nivel estatal debe de ser controlada. Y yo he dicho y leí por ahí que en Estados Unidos vivieron algo muy similar cuando prohibieron el alcohol y cuando prevalecieron los grandes grupos italianos y la violencia en las calles era obvia. Y dieron un manotazo, como siempre lo hacen los grandes países democráticos cuando están en crisis, dan un manotazo. Y el manotazo fue, nombraron 14 fuerzas a nivel central que overseían a lo estatal y actuaban. Y en 3, 4 años la violencia en las calles y los indicadores de violencia disminuyeron dramáticamente. Es lo que yo creo que deberíamos hacer acá, pero pues no vamos a tener tiempo en este sexenio de hacerlo. Posiblemente el próximo presidente o presidenta pueda lograrlo. Pues ojalá se pueda. Pati, yo te agradezco enormemente haberme acompañado una vez más. No te creas, en cuanto empiece lo de la reforma electoral, una vez más te convocaré para que nos platiques cómo andan los chingadazos allá adentro. Seguramente se van a poner muy sabrosos y seguramente habrá muchas cosas que comentar. Por lo pronto, te mando un abrazo, te agradezco enormemente y les comento, no se vayan muy lejos, a las 8:30 de la noche vamos a estar platicando aquí con Agustín Guerrero justamente de la reforma electoral. Pati, muchísimas gracias. Nos gracias a ti por siempre darme voz en este espacio tan agradable. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Que tengas un excelente día. Igual.